Buscamos en el libro de Judas. Judas creo que es el libro que está antes de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Sí? Antes de Apocalipsis, Judas. Capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 20. Amén, mis amados hermanos, ¿estamos listos? ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice el 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. El Señor añada bendición a la palabra en esta preciosa mañana. Amén, mis amados hermanos. Aleluya. Dice que la fe viene por el oír, el oír, el oír. El oír, amén. Dice que oigamos y viviremos. Aleluya. Sí, dice Jesucristo, decía: el que tiene oído para oír, oiga. Porque lo que usted y yo necesitamos siempre es oír para irnos llenando, amén, mis amados hermanos, de la palabra, irnos llenando, mis amados hermanos, del Espíritu Santo, y que esa fe, mis amados hermanos, vaya desarrollándose en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa mañana? Aleluya. Así que en esta mañana queremos estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Acá leíamos un versículo, mis amados hermanos, medio como que, controversial. En el versículo 23 dice: de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Uy, Dios mío, ¿a quiénes se referirá? ¿De quiénes estará hablando? Quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros podemos tener comunión, podemos tener coinonía, podemos tener libertad, mis amados hermanos, asociarnos con los hermanos, amén, caminar juntos, conversar, hacer proyectos, eventos y muchas cosas entre hermanos. Pero aquí, mis amados hermanos, encontramos que el Señor nos da como una advertencia fuerte en esta escritura, que no de todos podemos tener confianza, que no con todos, mis amados hermanos, podemos unirnos, no a todos, mis amados hermanos, debemos de escucharles, no a todos debemos de oírlos. Puede ser, mis amados hermanos, que estén hablando cosas que parecen buenas, pero dice la escritura, mis amados hermanos, que hay caminos que a los hombres nos parecen buenos, dice, pero que su fin son perdición. Así que, mis amados hermanos, por eso usted y yo tenemos que escuchar esta advertencia de nuestro Señor, escuchar esta advertencia de nuestro Dios, que nos dice de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y yo quisiera, mis amados hermanos, que unos minutitos meditemos acerca de este tema. ¿Sabe una cosa? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él se juntaba, mis amados hermanos. Él no tenía problema, mis amados hermanos, de caminar por donde sea. No tenía problema, mis amados hermanos, de hablar con quien sea. Mis amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo se le acusaba que comía con pecadores.
A nuestro Señor Jesucristo se le acusaba, mis amados hermanos, que podía tener coinonía, podía entrar a lugares de pecadores. Pero nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, había un grupo de personas a quienes Él sí aborrecía. A quienes Él, mis amados hermanos, sí manifestaba como le digo, una repulsión, un rechazo tremendo, mis amados hermanos. Pero nosotros podríamos pensar que ese rechazo era para los pecadores, que ese rechazo, mis amados hermanos, tal vez era para los otros pueblos. Pero usted debe de recordar en esta preciosa mañana, mis amados hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo vio a una mujer samaritana que estaba en un pozo sacando agua, Él no tuvo ningún reparo, mis amados hermanos, de acercarse a esa persona, de tener comunión con esa persona, de dialogar con esa persona. No tuvo ningún reparo, mis amados hermanos, de confiarle la palabra de vida eterna a esa mujer. También, mis amados hermanos, en una ocasión dice que fue a un lugar que se llamaba Gadara, donde había, mis amados hermanos, un hombre que podemos decir era un hombre que tenía, ¿qué le digo?, contaminado con legiones de espíritus inmundos. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, no tuvo ningún reparo de acercarse a ese hombre. Aún, mis amados hermanos, de hacerle preguntas. Y sobre todo, mis amados hermanos, hacer misericordia con él. Entonces, mis amados hermanos, si nuestro Señor Jesucristo no tenía problema con ese tipo de personas o con los leprosos, a quienes, mis amados hermanos, el Señor manifestó su misericordia, amén. Si no tenía problema con ese tipo de personas, ¿con quienes sí tenía problema? Dice, mis amados hermanos, dice Lucas 12, versículo 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mire, mi amado hermano, el Señor a sus discípulos no les decía: cuídense de los que tienen lepra. La lepra, mis amados hermanos, es una figura del pecado. No les decía: cuídense de los que tienen lepra. No les decía: cuídense de los samaritanos. No les decía: cuídense de los endemoniados. ¿Se puede imaginar usted eso? ¿Se puede imaginar usted lo que estamos hablando en esta preciosa mañana? A sus discípulos lo que les decía es: tengan cuidado, guárdense, no se acerquen, no vayan a dejarse contaminar de aquellos hombres que en ese entonces eran llamados los fariseos, que eran hombres, mis amados hermanos, ¿qué le digo? Eran hombres con dignidad, con reputación. Eran hombres, mis amados hermanos, con buena fama. Pero sin embargo, mis amados hermanos, a esos hombres era nuestro Señor Jesucristo a quienes nos decía que no nos acerquemos. Amén. ¿Me está comprendiendo esta preciosa mañana? Mateo 23:15, escuche esto, qué terrible. Así que los fariseos sí eran de cuidado. Los fariseos sí eran de cuidado. Veamos Mateo 23:15. ¿Qué dice? Usted y yo cuidémonos, mis amados hermanos, de no caer en eso del fariseísmo. Cuídese de no caer en eso del fariseísmo. Ten cuidado, hermano. No es difícil caer en eso. No es difícil caer en eso. ¿Sabe por qué no es difícil? Porque nuestra naturaleza humana está relacionada con lo que es lo carnal, con lo que es lo malo, lo pecaminoso. Nuestra naturaleza humana, mis amados hermanos, tiene un vínculo directo con la maldad. Por eso no es difícil que nosotros caigamos en eso. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que guardarnos de la levadura de los fariseos. Dice Mateo 23:15, le decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Imagínese usted a los fariseos, a los que entendían la Biblia, a los que estudiaban Jeremías, a los que estudiaban Isaías, a los que conocían, mis amados hermanos, al revés y al derecho, a Eliseo, a Elías. Esos hombres, mis amados hermanos, que estudiaban letra por letra, letra por letra, palabra por palabra. Esos eran los escribas, esos eran los fariseos, mis amados hermanos. Esos hombres, mis amados hermanos, podían saberse los salmos de memoria. Era gente, mis amados hermanos, que era respetada porque eran hombres entregados por completo al estudio. Y aún, mis amados hermanos, tenían acciones, tenían obras. Pero qué tremendo, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos esté diciendo, porque es Jesús el que nos habla aquí en Mateo 23:15. Amén. Haciéndonos entender el problema, la magnitud del problema que había encerrada en la mentalidad farisea. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo esta mañana? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está escuchando? Aleluya. Santo es el Señor. Era algo muy delicado. Era algo muy delicado. Era algo muy delicado. Dice, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, ¿sí? Y cuando lo encontráis, lo hacéis, ¿qué? 2 veces más hijo del infierno. Qué grave, mis amados hermanos. Qué grave. Entonces